Buenas noches y bienvenidos a su programa Franja Universitaria, un espacio que nos muestra y nos permite también mostrarle a usted que nos está viendo al otro lado de la pantalla los espacios de investigación de nuestra Casa de Estudios Superiores. Es por ello que tenemos el día de hoy como invitada especial a la doctora Alejandra Ramírez Oruco. Ella es responsable del área de estudios del desarrollo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU y pues nos va a hablar de los proyectos de investigación del CESU, de lo que se hace en esta unidad académica y también de algunos proyectos de investigación referidos a la violencia. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mil gracias por invitarme, qué gusto estar aquí. Doctora, estamos hablando del Centro de Estudios Superiores. La población quiere conocer cuál es el trabajo que realiza el CESU. El Centro de Estudios Superiores Universitarios de San Simón es un centro que ya trabaja desde 1992 y tiene dos grandes, digamos, ejes de trabajo. Uno, la formación posgradual a nivel de especialidad, maestría, y ahora estamos con doctorado, yo estoy dirigiendo un programa de doctorado, y por otro lado, investigación. Es más, nuestra apuesta hace muchos años ha sido juntar lo que es investigación con la formación posgradual. Entonces, lo que hacemos es justamente formar, investigar y difundir los resultados y tratar de tender puentes, que es una de las grandes falencias que tenemos como universidad, tender puentes con los tomadores de decisiones públicas a partir de la investigación y la formación. Así es, doctora. A continuación, y antes de seguir con la entrevista, me gustaría que podamos ver un video introductorio de lo que también hemos nosotros visto que realiza el CESU. A continuación, le mostramos un video del Centro de Estudios Superiores de nuestra Casa de Estudios Superiores, la Universidad Mayor de San Simón. Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. El Centro de Estudios Superiores fue creado en 1992 por iniciativa del Rectorado de San Simón. El 6 de octubre de 1993 se ratifica el Estatuto Orgánico del CESU y sus normas internas fueron aprobadas un 10 de junio de 1997 por el Honorable Consejo Universitario mediante resolución expresa 15/97. Desde su fundación, ha organizado alrededor de 60 programas académicos con la participación de más de 1.200 estudiantes en cursos de diplomados, especialidad y maestrías. Además de labores de formación, se realizan investigaciones enmarcadas en las áreas de medio ambiente, energía, género y humanidades, estudios del desarrollo, estudios de hábitat, economía y planificación y estudios políticos y jurídicos. Reconocimientos del CESU. Durante los años 90, la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible fue reconocida como cátedra UNESCO y en los distintos programas se impartió la Cátedra de Desarrollo Humano con la Fundación PIEP y la DICIT de San Simón. Desde fines del 2005, el CESU promovió la formación de una plataforma de investigadores de Cochabamba, encarando una realización de estudios sobre el estado de la investigación social en la región y emitiendo la primera convocatoria pública para investigaciones sobre problemáticas locales. En agosto del 2006 tuvo la medalla al mérito institucional otorgada por la Prefectura del Departamento de Cochabamba. En diciembre del 2006, Luis Antesana, director académico del CESU, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas concedido por la Fundación PIEP. Áreas de investigación: medio ambiente, género y humanidades, estudios del desarrollo, economía y planificación, estudios políticos y jurídicos. Bueno, en imágenes ustedes podían ver un poco del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y a continuación continuamos con la entrevista, pues estamos con la doctora Alejandra Ramírez y también nos estaba explicando un poco del trabajo que realiza el CESU. Doctora, ¿cuán importante es realizar investigación a partir de estas áreas sociales que tenemos? Yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que hay una tendencia a considerar que la investigación es más ciencias exactas o salud ahora con la época del COVID, ¿no? De la pandemia, cuando en realidad si uno se da cuenta, si solamente vamos a atacar el tema del COVID, no atacas lo que ha producido el COVID y eso tiene que ver desde la educación digital, que es un tema social, hasta el incremento de temas, lo que yo creo que vamos a hablar sobre eso, de violencia dentro de los hogares, violencia entre ciudadanos, la incertidumbre,
el sentimiento de ansiedad que tienen cada vez más los jóvenes, la informalidad económica, el desempleo, son cosas que tienen que ver con lo social y sin embargo hay una tendencia a decir, veremos la parte sanitaria, cuando en realidad la sanitaria no va solo, ¿no? Yo creo que está rodeado de todos esos aspectos sociales y eso es un poco las investigaciones que hacemos desde las ciencias sociales. Sobre todo, doctora, viendo que hay distintas características en regiones de nuestro departamento, sin ir más allá, ¿no? Sí. Hablando solo de Cochabamba, tenemos distintas formas de ver la vida, por así decirlo. Tenemos la zona sur, la zona norte, tenemos el área también metropolitana, ¿no? Y eso también genera un tipo de dificultad en nuestra sociedad y pues mejor estudiarlo para poder entender mejor y generar proyectos de beneficio para la sociedad. Que estén acorde a las realidades de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, la gente se interactúa y configura las sociedades de acuerdo a ciertos escenarios en los que se mueve. Si vamos a agarrar una política universal sin tomar en cuenta esas diversidades, sin comprender esas diversidades, es mucho más difícil tener impacto con las medidas que se asumen. Y eso es un poco lo que hacemos los cientistas sociales, tratar de dar cuenta de esa heterogeneidad desde diferentes miradas. De hecho, en el CESU tenemos 5 áreas de trabajo, ¿no? Mi área, que es el área que yo dirijo, que es Estudios del Desarrollo, que se fija sobre todo en temas que tienen que ver con desarrollo, sobre todo urbano. Yo me dedico más al tema urbano. Hay un área de ciencias económicas que se dedica más a los temas económicos, a las problemáticas económicas. Hay un área de género que se dedica más a las problemáticas de género, aunque género cruza. De hecho, en mi área también trabajamos género, pero vinculados. Género es transversal, ¿no? Hay un área de medio ambiente donde se ven temas como transición energética, otros huertos urbanos, es decir, hay una multitud de temas que hacen a las ciencias sociales y que nosotros estamos abordando desde distintas miradas, pero a la vez de manera interrelacionada, ¿no? Creo que las áreas de las ciencias sociales, doctora, yo también soy licenciada en comunicación social, en realidad son tan multidisciplinarias y abarcan todos los espacios académicos existentes. Es decir, ¿cuál es nuestro objeto de estudio en las ciencias sociales? Las personas, y las personas somos todo, cruzamos todo. Entonces nosotros incidimos como cientistas sociales a que hay que tomar en cuenta a la persona. Y si cualquier política tecnológica tiene como centro la persona, la internet tiene como centro la persona, la medicina tiene como centro la persona, entonces no es un accesorio independiente, sino forma parte, yo creo que es el engranaje de todo el resto. Claro, estamos hablando del sujeto. Estamos hablando del sujeto. Doctora, podríamos empezar hablando de este tema de investigación, pues estamos hablando de lo que nos está dejando la pandemia y también de lo que ha revelado durante este año y medio, o bueno, más de año y medio que estamos en encierro, ¿no? Estamos hablando de la violencia e inseguridad en la región metropolitana de Cochabamba. Sí, es un tema que nosotros venimos en mi área trabajando desde hace varios años en relación con otros centros. Por ejemplo, trabajamos mucho con el Centro de Estudios Poblacionales, trabajamos con el INCISO, trabajamos con el IESE, el Instituto de Estudios de la Facultad de Economía. También hemos trabajado con humanidades para ver la parte psicológica, con derecho y con arquitectura, porque la violencia es una cuestión absolutamente multidisciplinaria. Es uno de los desafíos que hemos asumido ya desde el 2014, fue nuestro primer proyecto, es tratar de comprender la violencia desde esta mirada multidisciplinaria para ver cuáles son los impactos de las violencias y las inseguridades ciudadanas en las configuraciones sociales. Eso fue... hicimos incluso una encuesta grande para conocer cómo la gente percibía el tema de la inseguridad y la violencia, hicimos entrevistas, hemos ido trabajando y de repente se nos viene la pandemia. Y a partir de eso hemos tenido que adaptarnos a las nuevas condiciones, tratando de entender cómo la pandemia también ha influido y está influyendo en el tema de inseguridad y violencia específicamente, ¿no? De hecho, yo creo que basta ver los datos y los informes, los últimos informes de la CEPAL, los últimos informes del PNUD y los últimos informes nacionales muestra cómo han crecido todo tipo de violencia. Tal vez la más visible por los medios, por el papel de los medios de comunicación, es la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar contra los niños, aunque menos, no sé si ustedes saben, pero América Latina es la región donde más infanticidios hay, ¿no? Entonces a veces parece que ocultamos esa dimensión de la violencia que es sumamente importante comprender. Entonces los están mostrando los datos que la violencia intrafamiliar ha crecido de una manera absolutamente alarmante desde que ha empezado la cuarentena. Entonces lo que nosotros estamos queriendo comprender es por qué, pero no solamente la violencia intrafamiliar, sino la violencia interciudadana en general, la intolerancia frente al otro ha crecido mucho más, la capacidad, el creer que uno tiene derecho de imponerse sobre el otro ha crecido. Estamos viendo con
con las diferentes manifestaciones en contra del barbijo, y por otro lado gente que quiere imponer. Entonces no hay una especie de construcción social actual que nos permita mirarnos hacia el futuro como una región que tiene que hacer frente de manera conjunta a una pandemia, ¿no? De hecho, los problemas políticos que hemos atravesado, doctora, nos han mostrado una división en nuestro país, ¿no? Y también nos han mostrado mucha influencia a través de las redes sociales para poder, no sé si está bien dicho, pero tratar de manipular esta conciencia que tenemos como personas, ¿no? Antes de la pandemia habríamos vivido también un escenario muy violento con dos bandos que teníamos en nuestro país, ¿no? Y se ha visto la inseguridad ciudadana de maneras, creo que, bueno, yo nunca lo había visto antes, y pues también hemos registrado estos datos y vemos también que prácticamente parecería que se ha salido de control en este país. Sí, yo creo que lo que nos, es decir, el escenario en el que hemos entrado la pandemia era un escenario ya catastrófico, ¿no? Estamos saliendo de, como usted dice, de octubre y noviembre del 2019, que nos dejó, no sé si polarizados, o en todo caso una especie de polarizados, pero totalmente fragmentados, donde el enemigo era el vecino, ¿no? Ya no es un enemigo visible que es el Estado, como sucedía en dictaduras, sino el enemigo era el vecino. Y no hay una quiebra absoluta de una visión integrada de sociedad. Entonces, en ese escenario nos coge además la pandemia, donde hay un salto muy grande de digitalización. Yo hace muchos años trabajo también el tema de ciudadanía cibernética, y Bolivia desde 1980 ha seguido un patrón de digitalización muy grande, pero con la pandemia de repente todo se ha digitalizado y la violencia también se ha digitalizado. Entonces, no solamente la violencia está en los domicilios, no solamente la violencia está en las calles, la violencia de repente está en nuestras pantallas, que es nuestra forma más común de conectarnos hoy en día. Así es, bueno, con mucha pena yo también he visto que algunos medios mostraban de manera muy cruel cómo se estaban realizando estas manifestaciones, cómo estaban atacando estas personas a otras personas, y eso también hace que nosotros como personas perdamos un poco de sensibilidad, ¿no? Vemos tan cotidiano en la pantalla el hecho de que uno se pueda dañar al otro, y también escuchamos todos los días de, bueno, sobre todo de violencia contra la mujer, que creo que también están deshumanizando un poco a las personas. Sí, lo que pasa es que hay diferentes formas, porque el concepto de violencia es un concepto polisémico, puede tener diferentes definiciones, diferentes abordajes y diferentes formas de enfrentar. Y una de las nuevas corrientes más bien tienden a ver a la violencia incidiendo en tres tipos de miradas. Uno, que las violencias toditas no son lineales, no es que haya pobreza y por lo tanto hay violencia, no es que haya machismo y por lo tanto hay violencia, sino que son absolutamente multidimensionales. Las violencias sí hay un tema de pobreza que incide en la violencia, o de sociedad patriarcal que incide en la violencia, pero hay miles de dimensiones que se cruzan en la comprensión de la violencia, ¿no? Y en esa comprensión de la violencia, las últimas teorías también dicen dos cosas que me parecen interesantes y que tienen que ver con lo que usted plantea. Uno, que hay que comprender la violencia como el cruce entre tres sectores. Uno, el víctima, por ejemplo, el niño que sufre violencia en su casa. Otro, el victimador, el padre o la madre que están ejerciendo violencia sobre el niño, o la mujer que vive violencia, depende de... O el tutor. El victimador y observador. Y ahí los medios de comunicación, por ejemplo, los jueces, los que ven el tema de la violencia, juegan un papel fundamental, porque los medios de comunicación te van a dar cuenta de cuáles son los valores. Es la tercera línea que hoy en día está de moda para comprender la violencia, que juega el tercer elemento que juega un papel en la violencia, y es cómo se observa la violencia, porque la violencia depende de los códigos y de los paisajes mentales de una población. Entonces hay ciertas cosas que para nosotros no es violencia, ¿no? En mi época, cuando yo era joven, es decir, el hecho de dar una paliza a los niños no era violencia, era parte de la educación. Claro. En los paisajes mentales hoy en día ya forma parte de la violencia. Entonces, esta construcción de paisajes mentales en torno a la violencia es muy importante para comprender cómo la sociedad está configurando sus acciones violentas, y que a la vez configuran la sociedad en su conjunto, ¿no? Los procesos sociales. Así es, cuánta razón en lo que dice, doctora, ¿no? Porque bueno, también vamos cambiando la manera de pensar, ¿no? Y bueno, como niños nosotros también nunca habríamos pensado que la paliza que nos dieron por portarnos mal podría ser denunciada, pero ahora hay niños que hasta amenazan a sus padres con una denuncia formal. Que es otra forma de violencia. Entonces hay círculos que hay que ir entendiendo para tratar, pero contextualmente, en escenarios concretos, para tratar de aportar a solucionar, porque a pesar de todas las medidas que se han tomado,
y eso es algo que estamos planteando hoy en día como parte del estudio que estamos queriendo hacer y que estamos haciendo, a pesar de todas las medidas que se han hecho para combatir las diferentes formas de violencia e inseguridad, pero también violencia de género, violencia de niños, siguen creciendo. Claro. Entonces hay algo que está mal. Y la propuesta que nosotros estamos planteando es que lo que está mal tal vez sea el enfoque. Si abordamos desde otra mirada estos temas violentos, podemos ayudar a otro tipo de convivencia en la sociedad, ¿no? Claro, así es, porque también hemos visto que desde los juristas, desde también la legislación boliviana, es muy difícil también concretar alguna sentencia, doctora, ¿no? Hace poco estábamos, bueno, el día de hoy también se han registrado algunos nuevos sucesos sobre este doctor pediatra que había abusado de los niños. Y bueno, todavía está en proceso de sentencia, ¿no? Cuando ya hay pruebas y cuando ya hay indicios de que esta persona realmente era peligrosa. O sea, la gente se pregunta qué pasa en nuestro país, ¿no? Claro. Eso es, ¿por qué? Porque hay demasiado, a la vez que hay una hiperreglamentación muy grande para combatir y punir, porque es una visión bien punible de la violencia, que tal vez no sea la salida, esa es mi lectura. Yo creo que deberíamos conseguir otra forma otra alternativa frente a la violencia. A la vez hay demasiadas trabas burocráticas que no permiten avanzar con los juicios. Pero frente a eso, por ejemplo, hay algunas propuestas que dicen, oigan, dejen de punir todo. Por ejemplo, el programa Mochila Segura a mí me parece atroz porque vulnera todos los derechos en fin de supuestamente combatir el narcotráfico, pero a la vez estás vulnerando todos los derechos. En vez de pensar en así medidas absolutamente punitivas y de control, tal vez pensar, fíjese, en la creación de espacios de convivencia entre jóvenes, viejos, mayores, mujeres, que permitirían generar otro tipo de relacionamiento social y reconstruir los lazos que se están rompiendo y que cada vez han quedado más rotos a partir del 2019 y con la pandemia, ¿no? Así es. Eso es lo que un poco nosotros estamos trabajando en términos de la investigación sobre violencia. Claro, y realmente, bueno, otras aristas, ¿no?, que nos van a mostrar algunas soluciones respecto a este tema que, por supuesto, va a seguir. Sin embargo, debemos también, manejarlo de mejor manera, ¿no, doctora? Claro, pero para poder manejar hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar lo que está pasando, pero hay que estudiar también otras miradas y otras propuestas frente al tema y no decir, bueno, queremos más cámaras, queremos más punición, queremos más control, porque estamos viendo que eso no ha solucionado el tema. Entonces, frente a eso, si nos damos cuenta que no ha solucionado, ¿qué podemos hacer? Ese es un poco el rol de los cientistas sociales. Así es, doctora, tenemos que ir a una pausa, pues en un momento también estaremos hablando de otros temas de investigación. Estamos hablando del incremento del vigilantismo en la era de la pandemia. A continuación, este tema, no se vaya. Vuelven los viajes, vuelven las aventuras, porque Televisión Universitaria fomenta el turismo, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entre rutas, fortaleciendo nuestras raíces. Ven y forma parte de nuestra aventura todos los sábados a partir de las 13:30. Desconéctate de la realidad. Conoce a tus grupos de rock favoritos. Tiempo de Rock todos los viernes a las 18:00. La voz de nuestro folclore. En la revista Buenos Días tenemos deportes. Información del panorama coyuntural. Ahora en nuestro nuevo horario iniciamos 6:30 de la mañana.
Continuamos con su programa Franja Universitaria. El día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Ramírez. Ella es investigadora del CESU, de nuestra Casa de Estudios Superiores. Estábamos hablando de temas de investigación referidas al área social. Estábamos hablando de violencia e inseguridad en la región metropolitana de Cochabamba y ahora vamos a hablar del incremento del vigilantismo en la era de la pandemia. Doctora, ¿qué entendemos por vigilantismo? Vigilantismo es hay una escuela que en principio era una escuela norteamericana que empezó a trabajar de vigilantismo. ¿Qué es el vigilantismo? Es la organización de la sociedad civil en sí misma para tomar la justicia en manos propias. Por ejemplo, un ejemplo así máximo del vigilantismo es el linchamiento. ¿Cómo le dicen ahora? Estamos hablando de control ciudadano. Que hay mucha confusión con el control social y el control ciudadano porque no se han aclarado los límites del control social. Podríamos, para entrar en el tema, es decir, el linchamiento es control social, hasta por ahí, es que no hay una claridad. Y el vigilantismo ha subido también por estas políticas de seguridad ciudadana, donde se hace partícipe al ciudadano de su propia seguridad, pero nadie le dice hasta dónde va a ser partícipe. Entonces, lo más normal, un símbolo del vigilantismo son, por ejemplo, los muñecos colgados, los anuncios, o el cierre de barrios, ¿no? Que no debería darse porque en realidad la calle es de todos deberían circular, pero no, la gente se protege y toma la justicia por manos propias. Ese es el vigilantismo. Eso, ¿no? Estamos hablando de la justicia comunitaria, como dicen en algunas regiones de Cochabamba. Hay una discusión muy grande sobre justicia comunitaria, porque en realidad la justicia comunitaria, según la ley de deslinde jurisdiccional, solamente debería restringirse a aquellos municipios que son autónomos, autonomías indígenas, y son 11, como Racaypampa, son 11. Todo aquello que está fuera de esos 11 municipios no debería ser considerado justicia comunitaria, pero hay una tendencia muy grande a confundir justicia comunitaria, a los actos de vigilantismo con justicia comunitaria. Pero más que justicia comunitaria, yo creo que es todos estos actos que hacen que yo decida tomar la justicia por manos propias. Puedo ir y linchar a una persona, ¿por qué? Porque ha violado, porque ha robado, es tomar la justicia, y no pasa por un juicio. Claro. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, el hecho, ahora se habla mucho de dispositivos vigilantes, las cámaras, los internets, todo eso que forman parte y que están cada vez más fuertes en las relaciones interciudadanas. O el hecho, para mí es una forma, estamos trabajando el tema, pero es una forma de vigilantismo, el hecho de, por ejemplo, los padres de familia de Colcapir o de Sipe ir a tomar rehén a la alcaldesa. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay un acto de corrupción y la toman rehén y la tienen secuestrada, cosa que en cualquier lugar del mundo es ilegal. Sin embargo, hay un discurso de legitimidad que hace que sí, como no están las autoridades y son ellos los corruptos, yo voy a ir a tomar justicia por mano propia. Y lo que estamos trabajando ahora, y formo parte de un grupo de la Claxo Internacional que está trabajando el tema de vigilantismo, porque no solamente en Bolivia, es en toda la región latinoamericana. Vemos gente de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, de diferentes lugares de Colombia, de América Latina, que estamos trabajando el tema. Y lo que sí queda cada vez más claro es que en América Latina las prácticas vigilantes han empezado a incrementarse de manera exponencial desde el inicio de la pandemia. ¿Esto, doctora, por la inseguridad ciudadana que vive un tipo de población? No solo por la inseguridad ciudadana, yo creo nuevamente que no se puede separar el tema de la pandemia de los conflictos que en toda la región latinoamericana, si te das cuenta, hubieron. Chile estaba en conflictos en octubre de 2019, Ecuador estaba en conflictos, ahora Colombia, Perú estamos viendo. Perú, entonces yo creo que hay que juntar las cosas, pandemia con los conflictos sociopolíticos que han habido en América Latina, y entonces yo creo que más que la inseguridad es esta incertidumbre y fragmentación social que hace que cada grupo cree que tiene el derecho legítimo de imponer sobre el otro sus propias miradas y sus propios intereses. Y eso es vigilantismo, ¿no? Entonces estamos estudiando los diferentes casos de vigilantismo que se han empezado a disparar en la región. En toda Latinoamérica, como se dice. Doctora, el tiempo ya se nos está acabando. Antes de finalizar, por favor, me gustaría que hablemos de la presentación del módulo Jean Monnet, Diplomacia Cultural de la Unión Europea en la Comunidad Andina. Estamos hablando de un curso de educación superior aquí. Sí, en realidad el módulo Jean Monnet es un concurso que pertenece a Erasmus de la Unión Europea
y donde primera vez que una universidad boliviana introduce un proyecto y sale ganador del proyecto. Y esta es la primera vez entonces. Es primera vez en todo el sistema universitario, por eso en la inauguración lo hemos tenido al embajador de la Unión Europea, hemos tenido a las autoridades, porque es una especie de evento importante para la Unión Europea en relación a las universidades bolivianas y para las universidades bolivianas. El módulo Romonet tiene varias actividades, me voy a tratar de ser lo más concreto, desde escuelas de verano, investigación y cursos de formación. Y la idea de los módulos Romonet es difundir el conocimiento de Europa a través del mundo, pero en términos de diálogo. Entonces, como nosotros tenemos un desafío muy grande en la región, que es la construcción de integraciones, de procesos de integración regional, nuestro proyecto busca dialogar con la Unión Europea, que tiene un proceso de integración regional sumamente importante y exitoso, dialogar qué pasa con la integración en la comunidad andina en relación a la Unión Europea. Y para eso hay varias actividades que se han previsto. Una de ellas, y sí quisiera aprovechar la ocasión para mencionar, es la realización de un curso crédito que inicia ya la próxima semana. Tenemos esta semana más de inscripción sobre los alcances y los desafíos de integración regional en la comunidad andina. Y bueno, tiene 3 unidades, y la primera unidad es más bien ver qué ha pasado en la Unión Europea, cuáles han sido los desafíos con profesores de la Universidad de Oradea de Rumanía, y las 2 siguientes unidades es más bien ver desde los locales y qué ha pasado en la comunidad andina y cuáles son los desafíos desde las entidades subnacionales, por un lado, y por otro lado, desde los mismos ciudadanos. Esto inicia el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Tenemos una página web donde está colgado el formulario de inscripción para todos los que les interesa. Son 6 créditos y es un precio absolutamente módico. Son 250 bolivianos por los 6 créditos. Wow, esto es realmente accesible. Sí, porque lo que se quiere es justamente difundir lo que se está... Y esto como parte de las actividades que estarían coordinando. Forma parte del módulo Romonet. Sí. Wow, muy importante. Doctora, lastimosamente ya debemos cerrar el programa. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, doctor. Pero sin embargo me gustaría invitarla también a este programa que tenemos nosotros, que es Sin Violencia, en el que nos enfocamos justamente en esta problemática que tenemos en nuestro medio, ¿no? Como bien usted ha mencionado, la pandemia ha revelado que tenemos más casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, violencia económica, que también es muy seguido y también afecta a todas las familias de nuestro medio. Doctora, muchas gracias por haber asistido a la entrevista. No, ha sido un gusto estar aquí y voy a estar encantada de escuchar su programa Sin Violencia. Vamos a estar esperándolo. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Bueno, ustedes escuchaban, estábamos hablando de los proyectos de investigación del Centro de Estudios Superiores Universitarios y estábamos hablando con la doctora Alejandra Ramírez. Ella es responsable del área de estudios del desarrollo del CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, es hora de despedirnos, espero le haya gustado el programa de esta noche y pues no se pierda la programación de televisión universitaria. A continuación se viene el noticiero Hechos en su edición central. Buenas noches, permiso.